contento de hacer contacto con vos, con toda tu audiencia de La Voz Docente, con los maestros y maestras profesionales de la educación de México. Así que súper feliz y seguramente nos van a estar viendo también los docentes de acá de Argentina, que también les interesa mucho esta temática. Así por la gente que por ahí me quiere afectar en algunos de mis derechos, en el ejercicio de mis funciones, por ahí soy una persona que conoce mucho el sistema, entonces es muy complicado. Entonces, es administrativa porque no cumplió con sus obligaciones, se le aplica, por ejemplo, una sanción expulsiva, va a quedar sin el cargo, sin la plata. Una responsabilidad civil porque con su accionar le causó un daño, ya sea físico o psicológico a ese alumno, por lo tanto, se le va a hacer un juicio ante la justicia y ese docente va a tener que indemnizar un monto de dinero por ese daño que causó. Y la responsabilidad penal, se le va a hacer un proceso judicial y si incurrió en un delito que está contemplado en las leyes penales de ambos países, cárcel, ¿verdad? Claro, lo van a condenar a una pena privativa de libertad. Y lo mandó a la casa, sin activar protocolos, sin avisar a la directora, sin llamar acá a los servicios de salud que son públicos. El alumno llegó a la casa mal, la madre lo llevó al hospital, al médico, y tuvo un desprendimiento de la retina del ojo. ¿Qué pasa? La madre fue un abogado, juicio de daño y perjuicio, seguro. La justicia determinó que el alumno había sufrido bullying, o sea, acoso escolar, por sus compañeros y por la docente, por la maestra que tenía cargo. También por la maestra, ok. También por la maestra, de que después se inicia una causa penal y resulte que la niña diga en una cámara Gesell que la directora de la escuela sabía. Entonces la justicia penal te va a citar. Entonces, el papá y la mamá de esta chica se protegen diciendo esto, o sea, no se metan porque nuestros usos y costumbres son así. Entonces, o sea, es un contraste tan grave que por eso no se haya hecho nada. Y al final, por parte de las autoridades no se pudo hacer nada. La madre de la niña abusada, por ejemplo, le pedía a la otra persona que se case con la niña para, ¿me entendés? Entonces, yo no creo que los usos y costumbres puedan contradecir a la norma escrita. Yo creo que el desafío del docente es complementar ese vacío que hay en el conocimiento del profesional de la educación referido a la gestión administrativa, la parte legal de tu profesión. Yo creo que el docente tiene que mejorar en ese aspecto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Voz Docente. Seguimos creciendo en seguidores tanto en TikTok como en YouTube, así es de que pues yo les sigo agradeciendo. Mil gracias por seguir viendo nuestro contenido. Pues hoy vamos a aprender muchas cosas porque nos acompaña el abogado Fernando Rubén Aparicio. Él es autor disertante y asesor del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, en Argentina. Su trabajo se centra en el derecho administrativo aplicado en el ámbito educativo. Actualmente está cursando la maestría en Derecho Administrativo y tiene más de 15 años en experiencia como asesor legal. Así es de que hoy, docentes, como ustedes lo pidieron, pues estaremos hablando sobre responsabilidades del docente, garantías legales, semejanzas y diferencias entre Argentina y México. Entonces, pues hoy tenemos mucha información por aprender. Y bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Estela. Bien, por suerte, contento de hacer contacto con vos, con toda tu audiencia de La Voz Docente, con los maestros y maestras profesionales de la educación de México. Así que súper feliz y seguramente nos van a estar viendo también los docentes de acá de Argentina, que también les interesa mucho esta temática. Así que bien, muy cómodo y contento. Perfecto. No, pues muchísimas gracias por tomarte ese tiempo para estar aquí con nosotros. ¿Qué te parece si comenzamos, bueno, más bien que nos digas, cómo nace tu interés y vinculación por el derecho, por la educación? ¿Cómo nace? Bueno, qué buena pregunta. Sabes que mi familia, yo vengo de una familia docente. Mi padre y madre fueron docentes, están jubilados, hicieron una muy buena carrera docente acá en Argentina, fueron supervisores y directores de escuela. Y desde chico empecé a escuchar estos temas referentes a la educación y a la docencia, porque hay que diferenciar también lo que es el régimen jurídico o todo lo atinente a la educación y a la docencia, porque son dos ámbitos
si bien se complementan mutuamente, pero son distintos. Pero esto fue lo principal. Después el hecho de empezar a trabajar en el Ministerio de Educación en el año 2008, hice una carrera ya de bastantes, bueno, ingresé muy joven, la verdad, hice una carrera larga en educación y bueno, me gusta el derecho administrativo y el vinculado a lo que es la educación y la docencia. Eso es lo que más o menos me atrajo de esta temática. Antes de comenzar con esta parte legal, ¿puede ser tú que nos platiques algo de ti, de tu experiencia docente, o quizá que conozcas a alguien cercano a ti? Sabemos que eres docente universitario, pero ¿qué quizá lecciones has aprendido siendo docente? Y la experiencia de, principalmente, como vos decís, la vulnerabilidad y lo que hace a los derechos y las obligaciones de todos los docentes en realidad, la viví mucho desde mi profesión como asesor legal, porque tuve en contacto con miles de experiencias de colegas docentes, porque yo también soy docente universitario, Sí. de colegas docentes de todos los niveles educativos, porque más o menos tenemos los mismos niveles en México y Argentina, que después lo voy a comentar, pero tuve mucha vivencia en mi trabajo. Después como docente, por ahí yo tengo una personalidad muy segura de mí mismo, entonces como que las cuestiones o por la gente que por ahí me quiere afectar en algunos de mis derechos, en el ejercicio de mis funciones, por ahí soy una persona que conoce mucho el sistema, entonces es muy complicado que traten justamente eso es lo que me llevó, Estela, a trabajar con este ámbito. Les voy a contar una experiencia que es muy buena, que siempre la cuento porque también doy acá en Argentina, hasta hace unos años y hace unos meses que empecé con las redes sociales en realidad, pero hace años, que también realizo actividades de perfeccionamiento y actualización docente, que también las tienen previstas ustedes en la Ley General de Educación. Y siempre que hablo con los docentes que me siguen y que hacen mis cursos de capacitación, les comento la experiencia que tuve siendo asesor legal del Ministerio de Educación. La ministra, creo que fue en el año 2016, 2017, me encomienda una audiencia porque una maestra la había denunciado por discriminación. Entonces yo fui a esa audiencia y cuando llegué al organismo nacional que se encargaba de resolver estos conflictos, la docente, bueno, me había comentado toda su historia, que había tenido que trabajar desde chica, que hizo todo para poder recibirse de maestra de primaria, y que cuando quiso empezar a trabajar dentro de la administración, o sea, de la educación pública acá en nuestro país, desde el organismo receptor de los legajos docentes para los concursos, se les rechazó porque no reunían los requisitos, porque era de otro país, de otra nacionalidad. Entonces la docente me comentaba con lágrimas en los ojos, eso me impactó bastante, porque se había esforzado mucho para llegar, y una vez que había llegado a obtener el título profesional, no pudo ejercer la carrera. En ese momento yo le expliqué a la docente, a la maestra, que no era un acto de discriminación, sino que en nuestro régimen normativo, que nosotros tenemos el estatuto del docente de nivel primario, uno de los requisitos para cualquier ámbito de la docencia de nuestro país es ser argentino o hacer la nacionalización de nuestro país con cierta residencia. Entonces la maestra en ese momento, Estela, me comentaba que nunca le habían enseñado eso. Y efectivamente, por lo menos acá en mi provincia, es un tema del que no se habla mucho, el derecho administrativo que regula todas las obligaciones, procedimientos, trámites que corresponden al docente. ¿Entendés? Entonces esa experiencia me dejó marcado y me incentivó a enseñar. Entonces, alguien que no sea argentino o que no tenga la nacionalidad argentina, ¿no puede ejercer como maestro? No puede ejercer como maestro, puede ejercer en la educación privada. Pero el estatuto del docente, lo mismo nuestro estatuto es del año 60, imagínate, con muy pocas no ha cambiado. modificaciones. No ha cambiado, es viejísimo. Entonces, ese estatuto establece requisitos inclusive que son muy antiguos. Nosotros antes teníamos las famosas escuelas normales, maestras normales, que también vi que en México las tienen, que fue en un momento en donde en nuestro país hacían falta justamente profesionales, maestras, estamos hablando de 1860, 70,
a partir de ese momento en que se empiezan a crear las escuelas normales, entonces los alumnos del secundario que salían de las escuelas normales podían ejercer la docencia primaria. Eso está contemplado actualmente. Sí. Y en nuestro régimen justamente se establece el requisito de la nacionalización, pero bueno, como te digo, eso y muchos temas más no se enseñan. O sea, el docente, que es lo que vamos a ver, de lo que vamos a charlar ahora, carece de la dimensión administrativa de la gestión educativa, que es común a todos los países de Latinoamérica. Ah, mira, también aquí, ahorita que mencionaste que después del nivel secundaria se cursaba la normal, entonces ya podías ejercer como docente. Algo así era aquí, pero hace años, ya ha cambiado. Pero hace algunos, ¿qué será? 30 años, 30 y tantos, sí, funcionaba igual. Después de secundaria ya podías hacer la normal y ya eras docente. Nosotros también ya se derogó eso hace unos años, pero bueno, en algunas normativas sigue escrito eso y no se modificó. Oh, ok, no, si andamos algo atrasados, ¿verdad? Sí. Yo leí bastante de la normativa, porque bueno, les quiero comentar a todos que con Estela veníamos hablando hace ya unos días, y entonces yo me puse a leer un poco de normativa, y tienen mucha normativa actualizada ustedes en México. Estuve leyendo la Ley General de Educación, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la Ley de Responsabilidad Administrativa de los prestadores de servicios públicos, la Constitución, y la verdad que tiene normativa muy actualizada. Yo sé que este tema quizás sea muy amplio, o es muy amplio, pero en tu experiencia, ¿qué tipos de responsabilidad son las que más afectan a los docentes? Administrativa, civil, penal, lo que quieras mencionar. Pero ¿qué es así como lo más común que sucede? Claro, mira, lo más común que sucede a los docentes dentro de las instituciones educativas de gestión pública, o sea, las escuelas públicas, es la responsabilidad administrativa, Estela. Es la responsabilidad administrativa que es la que determina las sanciones disciplinarias administrativas, que ustedes las tienen contempladas en el reglamento de maestras y maestros, y también en el reglamento de responsabilidad de los servidores públicos, porque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución política, los considera también a los docentes como servidores públicos, Sí. que es una categoría de empleado público que tenemos nosotros. Y en toda la profesión que yo vengo realizando hace tanto tiempo, la responsabilidad administrativa es la que mayormente afecta al docente, pero no es la más grave. La más grave es la responsabilidad civil y penal, que también afecta al docente en el ejercicio de sus funciones, y que hay que tener en conocimiento, porque acá, por ejemplo, el docente desconoce el tema de la responsabilidad civil. O sea, ¿qué tiene que hacer un docente cuando un alumno sufre un accidente grave, dentro o fuera de la escuela? Sí, ¿responde, no responde? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Es un juicio civil o lo hace el mismo Estado? Pero lo que más sucede es la responsabilidad administrativa, y que más o menos les defino así rápidamente lo que es responsabilidad administrativa para que la entendamos. Si nos puedes dar un ejemplo o algunos ejemplos, estaría mucho mejor. Les voy a dar un ejemplo. El docente en el ejercicio de sus funciones debe desempeñarlas cumpliendo deberes y obligaciones que están previstos en las leyes fundamentales de la docencia. Por eso diferenciamos docencia de educación, de la docencia. Esos deberes y obligaciones están previstos en la ley, por ejemplo, en la Ley General de Educación de México, y esos deberes y obligaciones son específicos de la docencia. Entonces, cuando el docente en el desempeño de sus funciones no cumple con esas obligaciones, por ejemplo, un docente que faltó más de 20 veces en el año sin justificar, esa es una falta administrativa que va a tener como consecuencia una sanción disciplinaria administrativa. Tenemos varias sanciones, estuve leyendo un poco, ustedes tienen sanciones expulsivas, por lo tanto se van a quedar sin el trabajo, sin las plazas, como se le llama. Tienen sanciones correctivas también, como un llamado de atención, un apercibimiento, una suspensión en el cargo. Entonces, esa es la responsabilidad administrativa, cuando el docente no cumple las obligaciones de su ley laboral, que es la que mayormente sucede dentro de las instituciones educativas. ¿Y en el caso de la penal y de la civil? En el caso de la responsabilidad penal, les voy a dar un ejemplo que tanto en Argentina como en México se puede suceder. Cuando el docente desempeña sus funciones dentro de la institución educativa,
existe la posibilidad de que incurra en estas tres responsabilidades, la administrativa, la civil y la penal. E inclusive hay hechos que pueden configurar las tres responsabilidades. Estos hechos son la vulneración de los derechos de los alumnos y alumnas menores de edad, de los estudiantes menores de edad. Sí. Por ejemplo, un abuso, agresiones, bullying. Estuve viendo unos fallos de acá de México, en donde se responsabilizó a la directora y a la docente por un caso de bullying en una institución educativa. Entonces, cuando suceden estos hechos que tienen una falta administrativa porque el docente no cumplió con sus deberes y obligaciones, una responsabilidad civil porque se le causó un daño al alumno, y una responsabilidad penal porque ese hecho está tipificado, o sea, está contemplado en las leyes penales de México y de Argentina, se configura esta posibilidad de que el docente incurra en las tres responsabilidades. Entonces, es administrativa porque no cumplió con sus obligaciones, se le aplica, por ejemplo, una sanción expulsiva, va a quedar sin el cargo, sin la plata. Sí. Una responsabilidad civil porque con su accionar le causó un daño, ya sea físico o psicológico a ese alumno, por lo tanto, se le va a hacer un juicio ante la justicia y ese docente va a tener que indemnizar un monto de dinero por ese daño que causó, que es un monto bastante amplio. Por eso es que te digo que si bien la responsabilidad civil es la que menos pasa, pero es muy complicada. Y la responsabilidad penal, que seguramente ante los tribunales, ante la justicia penal, se le va a hacer un proceso judicial, y si incurrió en un delito que está contemplado en las leyes penales de ambos países, ¿verdad? Claro, lo van a condenar a una pena privativa de libertad. Estas son las responsabilidades en las que puede incurrir un docente en el ejercicio de sus funciones. Ahora, hablando de accidentes escolares, que ya, o a lo mejor situaciones un poco ya más graves, ¿qué recomendaciones, como actividades preventivas, recomendaciones legales, para evitar precisamente una demanda? ¿Cómo nos podemos proteger, digamos, haciendo o no haciendo qué cosa? Bueno, qué buena pregunta, porque te fuiste a lo más importante de la charla. Muy buena pregunta. Mira, Estela, sí, voy a dar algunos puntos claves que hay que tener en cuenta para prevenir incurrir en responsabilidad civil. Pero antes de eso, necesito explicarles, por lo menos en forma general, de qué se trata y cuándo un docente puede incurrir en responsabilidad civil. Sí, perfecto, para tenerlo claro. Muy bien. Sí, para tenerlo claro. Nosotros en Argentina y México tenemos un régimen que es parecido, no es igual, pero es muy parecido. En México es más complicado porque yo, para estudiar este sistema que estamos charlando ahora de responsabilidades, tuve que leer bastante leyes. En cambio, acá en Argentina, solamente en el Código Civil y Comercial tenemos un artículo que determina la responsabilidad civil del docente y de las instituciones educativas. Y les cuento rápido, miren que es muy interesante, para que podamos entender qué es la responsabilidad y cómo prevenirla. Acá en Argentina, esta responsabilidad civil del docente tuvo una evolución histórica, que es importante saberla porque desde un primer momento, el docente acá en Argentina era el principal responsable de los daños y perjuicios que ocurrían dentro de las escuelas a los alumnos mayores de 10 años. El Código Civil antiguo, en el artículo 1117, establecía que el docente o el director de la institución serán responsables por los daños que causen sus alumnos menores de 10 años. Entonces, imagínate, el docente iba a clase con los pelos de punta. Sí. Claro. Así empezó el tema de la responsabilidad del docente. Por muchos hechos que ocurrieron a lo largo de la historia de mi país, se pudo reformar ese artículo, y actualmente el artículo 1767 de nuestro Código Civil y Comercial establece la regla general y la excepción, que es muy parecida a la de México. En Argentina, el titular de la institución educativa responde por los daños y perjuicios que causen o sufran los alumnos menores de edad, estando en clases o en ocasión de estar en clases. ¿Qué quiere decir esto? Que en Argentina, cuando un alumno se accidenta y sufre, vamos a poner un ejemplo, un daño grave, por ejemplo, en horas de clase se escapa de la institución y lo atropella un vehículo, o estando en el aula se golpea, tiene una fractura de cráneo, que pueden darse, son daños complicados, el que responde es el Estado, o sea, el dueño, el titular de la institución educativa. Si es una escuela privada, responde el dueño de la escuela privada, la empresa. Pero ¿qué pasa? El docente no se libera de responsabilidad. Si ese daño
causado al alumno o que el alumno causó a otro alumno fue por responsabilidad del docente porque actuó con culpa o con dolo, ¿qué quiere decir? Que el docente fue el responsable de que se cause ese daño. Un ejemplo sería que un docente le permita a un alumno salir al baño y no se dé cuenta que el alumno se escapó de la institución educativa y sufrió un daño. O que el docente, cuando hablamos de Pero, dolo, que el docente... espera, Sí, te interrumpo, perdóname. En este ejemplo que acabas de dar, que dijiste, bueno, el docente le dio permiso de ir al baño, pero el alumno se escapó. ¿Pero por qué sí. sería responsabilidad del docente si al docente se le dijo que iba a ir al baño? ¿Sigue siendo responsabilidad del docente? Claro, por eso es que les digo que les voy a dar también todos los tips para tener en cuenta de no incurrir en responsabilidad, porque, como les dije, el Estado responde. De regla general, por más que un docente venga, empuje a un alumno y el alumno se accidente gravemente, lo mismo el Estado va a responder, va a pagar ese daño y perjuicio. Sí. Ahora, una vez que el Estado pague ese daño y perjuicio en Argentina, va a hacer una acción de repetición porque se va a dar cuenta que el culpable fue el docente y va a solicitarle al docente que le pague todo lo que él pagó al alumno accidentado, ¿me entendés? El Estado paga, pero le repito al docente. Entonces el Estado va a buscar toda culpabilidad del docente en el hecho, en este caso, porque el docente también tiene que resguardar su responsabilidad. Por ejemplo, acá en Jujuy pasaron unos hechos en unas escuelas primarias en los cuales en educación física, que es donde mayormente pasan estos hechos, un alumno se golpeó la cara jugando al fútbol, sin culpa del docente. O sea, ahí el docente no pateó la pelota, nada, un accidente. ¿El docente qué hizo? En vez de activar los protocolos, que vamos a aprender hoy, le preguntó al alumno cómo se sentía, el alumno le dijo que estaba bien, que le dolía el ojo, lo sentó, y después que terminó clase, le dijo que se podía retirar si quería, que él le iba a pagar el remis. Y lo mandó a la casa, sin activar protocolos, sin avisar a la directora, sin llamar acá a los servicios de salud que son públicos. El alumno llegó a la casa mal, la madre lo llevó al hospital, al médico, y tuvo un desprendimiento de la retina del ojo. ¿Qué pasa? La madre fue un abogado, juicio de daño y perjuicio, seguramente, porque todavía no pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El docente no solamente es que tiene que tratar de no causar el daño físicamente, sino que también tiene que tomar las medidas necesarias para cubrirse de responsabilidad. En este caso, dar aviso a la directora, que la directora llame a los servicios de salud y el docente liberarse de responsabilidad porque ya queda en manos de la autoridad de la escuela, que es la directora de la institución. Sí. En este caso, el docente tomó la decisión de que el niño se vaya a la casa sin prever esos protocolos. Es por eso que te digo que en este caso es muy posible que el docente responda por omitir las funciones que en Argentina tenemos preestablecidas en protocolos. Okay. Y ahí México, es lo que se llama omisión, ¿no? Es una omisión, una negligencia. Muy bien. En el desempeño de sus funciones, porque imagínate, vos estás con 20 alumnos, 5 alumnas se van al baño y no vuelven, vos saliste, retiraste, vas, nunca te percataste, no te diste cuenta que no volvieron, y las chicas se escaparon de la escuela, tuvieron un accidente, y viene después el tema de la responsabilidad. Tal vez el Estado no repita, pero va a tener causales para tratar de que ese docente sea el responsable y poder repetir la plata, que es mucha, que va a pagar, imagínate, una vida, un ojo, es complicado. Entonces, tu pregunta es buena, la responsabilidad administrativa es la que generalmente pasa dentro de las instituciones educativas, pero las más graves, la civil y la penal, pueden ocurrir y hay que estar prevenidos para eso. México tiene un sistema de responsabilidad civil del docente similar al de Argentina, porque también establece, a través de la Constitución Política, porque la Constitución Política establece que el Estado se va a hacer cargo de los daños y perjuicios que causen sus agentes. Eso establece la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por otro lado, tenemos una ley de responsabilidad patrimonial del Estado, que sienta las reglas generales y dice que toda persona que cause un daño a otra deberá repararlo. Esa es la responsabilidad civil. Dañar a otro, tenés que pagar ese daño, si es físico. Si podés restituir las cosas a como estaban antes del daño, también es una forma de reparar, pero cuando son daños físicos es muy complicado, daño psicológico. Por otro lado, también tenemos el Código Federal, el Código Civil Federal de México, que también establece estas reglas de que las personas que causan un daño
tiene la obligación de repararlo. Y si el daño lo causó un empleado, el patrón, o sea, el jefe de ese empleado tiene el derecho de repetir lo que pagó culpa de él, ¿me entendés? Otra vez, mira, muy similar a lo que pasa en Argentina. Pero finalmente la regla la establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado en México, porque dispone que el Estado se va a hacer cargo de los daños y perjuicios que causen los servidores públicos, en este caso, por ejemplo, los maestros, se va a hacer cargo de ese daño, pero va a poder repetir siempre y cuando a este maestro, a este docente, se le haya iniciado un procedimiento administrativo de investigación que está previsto por la Ley General de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, y en ese caso, si el docente cometió una falta grave, porque ustedes en México tienen la posibilidad de que el docente se cause una falta administrativa grave o una falta administrativa que no sea grave. Si el docente causó una falta administrativa grave a través de la cual causó ese daño, el Estado va a poder repetir de ese docente lo que le pagó a la familia del alumno. Entonces, son similares, nada más que en México tenemos un poco más de normativas que hay que tener en cuenta. Te decía, ahorita que nos mencionaste este ejemplo de que se da mucho en la clase de educación física porque hay un contacto físico principalmente y es ahí donde ocurren los accidentes. ¿Tienes algún otro ejemplo, un caso real que nos ilustre la importancia de conocer obviamente la responsabilidad legal? En México, que estuve leyendo, un fallo que hay de la Corte Suprema por un hecho de bullying a un alumno de 7 años en la institución educativa. Esta era una escuela privada, pero es muy parecida a la pública. En este fallo, la justicia determinó que el alumno había sufrido bullying, o sea, acoso escolar, por sus compañeros y por la docente, por la maestra que tenía cargo. También por la maestra, ok. También por la maestra. Lo que determina la justicia es que este hecho había sido denunciado por la familia del alumno a la directora, y la directora no había tomado cartas en el asunto, no había separado del cargo a la docente o haberla llamado la atención o iniciar un proceso de investigación por ese hecho. Entonces no cuidó al alumno, no activó por ahí los protocolos que existen dentro de las instituciones educativas, que en México también están, porque ambos tenemos tratados internacionales que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este caso, la justicia falló en contra no solamente del Estado, sino también de la maestra y de la directora de la institución educativa, haciéndolas responsables para pagar, creo que eran 500,000 pesos, creo que el fallo es del 2014 o 2015, no recuerdo bien. Entonces, por todos estos daños morales que le causaron al alumno. Entonces, el maestro, la maestra, la directora, supervisora, no solamente se tienen que proteger demostrando que no causaron el daño, sino que también tienen que demostrar que tomaron acciones para que no ocurra ese daño. Por eso te daba el ejemplo de Argentina de hace un momento, que hablamos, que vos me decías, bueno, pero el profe no tiene la culpa si se escapó. Bueno, pero hay que tomar las medidas. La directora tendría que haber tomado medidas urgentes contra esta docente que estaba siendo denunciada por bullying en contra de un alumno menor de edad. Aquí en México hay muchos casos que se han viralizado. Ahorita está el del maestro Esteban. No sé si conozcas el caso del maestro Esteban, donde hubo un accidente con un chico antes de comenzar clases. Aún no comenzaba su turno del maestro. Entonces este chico se golpea en la cabeza y cuando comienza su turno del maestro, solo le refiere que le duele la cabeza. El maestro sí reportó a dirección, a la autoridad que le competía, pero al final de cuentas, digo, la historia es muy larga, pero al final de cuentas estaba ya a punto de ir a la cárcel, solamente porque se hizo muy mediático. Ahorita está llevando el proceso fuera de la cárcel, pero sí estuvo así a nada de irse ya a la cárcel. Es conocido, si quieres después buscar el caso del maestro Esteban. Y así hay muchos que pareciera a veces que no sé si sea la autoridad escolar o nuestra autoridad gubernamental en la que a lo mejor a veces no mete tanto las manos por el docente, cuando este sí es inocente. Sí, conozco el caso del profe, lo vi, creo que es él, que vi en TikTok. Creo que no sé si será el mismo, pero creo que fallaron a favor, no recuerdo bien, pero no fue a prisión, pero
Sí, bueno, el caso que me planteas, por eso les digo, el tema de que al final vamos a ver también lo que me preguntaba de las formas de prevención, pero Sí. sí, acá en Argentina a ese punto de que sea una responsabilidad penal no llegó, porque para mí es una clara responsabilidad civil de la institución educativa, porque uno para ser responsable penalmente tiene que obrar con una culpa directa o con dolo, o sea, con la intención de Sí, claro. lastimar al alumno. Y en este caso, Exacto. cuando al fútbol se golpeó el alumno, ¿por qué debe ser responsable penalmente? Pero bueno, no conozco bien el caso, pero por lo que me contás, Sí. podría pasar por ahí, pero el docente inclusive cumplió los protocolos, dio los avisos correspondientes. Sí. Es por eso que yo considero, porque yo también escribo, y yo considero que las responsabilidades dentro de las instituciones educativas tienen que estar bien establecidas. El docente tiene responsabilidades, sí está frente al alumno, está en el aula, tiene sus responsabilidades, si detecta alguna situación de un posible abuso o algún daño que haya sufrido un alumno, bueno, lo reporta a la directora de la institución. Desde ese momento la directora de la institución asume la responsabilidad de continuar con ese trámite, de ver de que se realice la denuncia penal en el caso de si se detectó un abuso en contra de un menor, o dar aviso a las autoridades de salud para que se apersonen en la institución educativa. Si tiene seguro médico, también, si tiene seguro de responsabilidad, también tiene que dar aviso a su supervisor para que las áreas del ministerio o de la Secretaría de Educación, en el caso de México, que tiene áreas de gabinete interdisciplinares, puedan tomar intervención con psicólogas, trabajadoras sociales. Entonces, las Sí. responsabilidades tienen que estar bien determinadas de cada área. Ahorita que mencionaste, en el caso de abusos, han pasado aquí maestros, varios docentes, siempre digo lamentablemente, porque son muchos los casos que existen aquí, en donde el estudiante llega con el docente y le dice, tengo en mi casa una situación de abuso. A veces puede ser abuso físico o sexual. Y mayormente aquí en México, al menos lo que nos han dicho los maestros, la institución, la escuela, no puede hacer nada. Al final de cuentas resulta que la escuela, por alguna razón, no se puede meter y no puede hacer nada. Raro ha sido el caso de que sí, la escuela a lo mejor reporta, pero a veces ahí se queda atorado ese caso. Y, y, Claro. y entonces es lamentable porque uno como maestro, como institución educativa, no puede ayudar en ese caso. ¿Por qué no se puede inmiscuir? No hay una normativa que prohíba inmiscuirse a la institución educativa en estos casos. Lo que yo leí, que tal vez lo leí muy por encima porque me dediqué más a la responsabilidad civil del docente mexicano, Sí. en primer lugar, la Constitución Política de México, también, al igual que acá en Argentina, está adherida a los tratados internacionales de derechos humanos principalmente, y por consiguiente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de esa magnitud creo que tiene la obligación de denunciarla de cierta forma, porque ya estamos hablando de un menor de edad. No es una situación de violencia de género contra una persona mayor de edad, que por ahí sí, como es mayor, ella puede hacer las denuncias. En este caso es un niño. Sí. Yo creo, a mi entender doctrinario de pensamiento, creo que si bien la institución educativa no debe involucrarse 100% con el hecho, sí puede tomar medidas de prevención, justamente también para evitar incurrir en responsabilidad, porque imagínate, Estela, vos sos directora de una escuela, vienen y tomás conocimiento de que una niña está siendo abusada en la casa y no podés hacer nada, inclusive hasta no es lógico, ¿me Claro. entendés? No es razonable. Puede pasar de que después se inicie una causa penal y resulte que la niña diga en una cámara Gesell que la directora de la escuela sabía. Entonces la justicia penal te va a citar, te va a decir, usted sabía y no lo dijo. Entonces yo recomiendo, Estela y maestros y maestras, que se tengan que tomar algunas medidas, labrar un acta, convocar al tutor de la niña, si el tutor también es la persona que está en esa situación, dar aviso a la supervisora para que a través de los gabinetes interdisciplinarios puedan tomar intervención, hacer algo desde la institución educativa, no quedarme en que no puedo intervenir. Estamos hablando prácticamente de un delito de acción pública, o sea, de que cualquier persona, a mi entender, que tome conocimiento de un hecho así, tiene que tomar participación. Y que hay que tener cuidado con eso por las responsabilidades, sobre todo. Es como muy lógico, ¿no? Decir, o sea, no puedo hacer Claro. caso omiso de esto tan grave, ¿no? Hay un video que van a ver por ahí ya en estos días de la última entrevista de esta semana,
te digo así súper rápido, una maestra descubre que una chica es abusada sexualmente y físicamente por su papá biológico. Entonces, aquí en México se da mucho el que hay como cierta regulación cuando se le llama usos y costumbres de ciertas estados o ciudades en particular o ciertas comunidades. Entonces, cuando se le llama usos y costumbres, como que se evita vulnerar esas como tradiciones o costumbres que tengan. Entonces, el papá y la mamá de esta chica se protegen diciendo esto, o sea, no se metan porque nuestros usos y costumbres son así. Entonces, o sea, es un contraste tan grave que por eso no se haya hecho nada. Y al final, por parte de las autoridades, no se pudo hacer nada. Al final la maestra, cuando vean el video van a ver que al final la maestra no se rindió e hizo algo por la chica para salvarla, ¿no? De alguna manera. Pero en el caso de legalmente no se pudo hacer nada. Por eso de usos y costumbres. Sí, extraño. Acá en mi país también, sobre todo en mi provincia, también ocurren, o por lo menos ocurrían estas situaciones, también en localidades rurales, en donde existen estas costumbres, tradiciones, o inclusive en algún momento hubo un caso en el que la madre de la niña abusada, por ejemplo, le pedía a la otra persona que se case con la niña para, ¿me entendés? Entonces, es como que sí son usos y costumbres. Yo no creo que los usos y costumbres puedan contradecir a la norma escrita. ¿Por qué es importante conocer esta materia que yo lo llamé Derecho Administrativo Docente y Gestión Administrativa Institucional? Porque esta materia le enseña al profesional de la educación, al maestro, la maestra, al docente, a que sepa cuáles son sus derechos y obligaciones, cuáles son sus garantías, cuáles son los procedimientos que tiene que seguir. Entonces, vos vas a ver que, por ejemplo, acá en Argentina se usa mucho también el uso y costumbre cotidiano. Por ejemplo, en las escuelas, el director de la institución sancionaba al docente directamente sin previamente darle un derecho de defensa. Por ejemplo, venía la directora, mira, llegó tarde, o se retiró antes de tiempo, o una docente lo denunció, entonces te aplica un llamado de atención. Y te labraba un acta y te aplicaba la sanción, que influía después en tu concepto profesional, un apercibimiento, por ejemplo. ¿Qué es lo que se enseña con esta materia? A que dentro de la institución educativa se lleva a cabo una gestión administrativa, no solamente una gestión educativa pedagógica, sino también dentro de la dimensión administrativa y organizativa de la gestión educativa. Entonces, el director de la institución, el supervisor de la institución y el docente que va a ser objeto de esa gestión, tienen que conocer estos sistemas. Entonces, sí, el director, el docente que realiza un curso de capacitación de esta materia del derecho, sabe que tiene garantías que le tienen que respetar. En primer lugar, tiene la garantía del principio de inocencia. Por otro lado, tiene derecho a que se le permita hacer un descargo y presentar pruebas a su favor antes de que se le aplique una sanción. Entonces, eso es un ejemplo mínimo que te doy, que antes, con uso y costumbre, venía la directora y decía, no, mira, discúlpame, pero te peleaste con otra docente, yo quiero que esté todo en orden, así que les aplico a las dos un llamado de atención, un apercibimiento, y no te daba derecho a que vos digas, pará, yo no, acá están las pruebas, tengo un video, tengo testigos, falté a clase porque tengo un certificado médico, claro. Entonces... sin averiguar, simplemente claro, se daba. Eso es un ejemplo de uso y costumbres que te da. Ahora el docente ya sabe que tiene garantías. Seguramente de seguir pasando en algunos lugares. Ahora, Fernando, ¿cómo funciona o qué semejanzas existen quizá entre Argentina y México en cuanto a esa formación docente? Aquí tenemos a lo que se llama el concurso, ¿no? Para poder entrar al sistema educativo. Y luego hay como mucha competencia, se quedan muchos en el camino para decir, puedo ingresar, no puedo ingresar, lo hago tantos años hasta que quién sabe cuántas veces pasen para que yo pueda ingresar al sistema educativo y quedar con una plaza. Sigue siendo muy difícil aquí en México. ¿Pasa algo similar en la Argentina o cómo funciona para poder entrar al sistema educativo del gobierno? Sí, Estela, bueno, qué buena pregunta. Sí, tenemos procedimientos similares de ingreso
a la docencia. En México es similar porque en México ustedes tienen concursos públicos y de mérito, y nosotros acá en Argentina, en mi provincia, que es parecida en todas las otras provincias, tenemos concursos de antecedentes y oposición y concursos de antecedentes solos. También es muy complicado, hay mucha competencia para el ingreso a la docencia pública en estos organismos, porque nosotros tenemos una junta de clasificación docente acá en la provincia, y esa junta de clasificación docente se encarga de realizar los listados de orden de mérito de cada nivel educativo. Entonces el docente está en constante competencia, realizando cursos de capacitación, tomando suplencias en lugares alejados, rurales, tomando también horas en instituciones privadas, porque también te suman la antigüedad docente. Entonces hay una competencia, al igual que en el caso de México, muy grande entre los docentes de mi país y de mi provincia. Acá, como te digo, se hace por antecedente, hay una junta en Argentina, en esa junta vos tenés el legajo de cada docente y hay vocales que califican ese legajo y te dan un puntaje para que vos en el listado estés primero, segundo, tercero, cuarto y vas tomando cargos según van tomando los que están antes que vos. Y también tenés para los ascensos los concursos de antecedente y de oposición, en donde ya aparte de tus antecedentes te van a tomar una evaluación escrita. Acá la capacitación docente, porque yo realizo estas actividades académicas, los cursos que yo doy, que por ahí en mi TikTok subo por ahí siempre cuando hay cursos de capacitación, se llenan rapidísimo. El docente está constantemente buscando capacitarse porque te da puntaje para el listado de orden de mérito. Bueno, aprovechando ahorita que lo dices, si quieres, para que lo menciones, ¿cómo te encontramos en qué redes sociales tienes y cuáles son esos cursos y esas capacitaciones que das? Los cursos de capacitación que dicto están dirigidos a los docentes de todos los niveles educativos de acá de mi provincia de Argentina, de Jujuy. Ya realicé cursos de capacitación para nivel secundario y terciario, que es el superior de los profesorados de los docentes. Dicté cursos de capacitación para nivel inicial y primario, y hasta hace unas semanas dicté un curso de capacitación docente universitario, o sea, fue un curso de capacitación que vinculó tanto en lo que hace a semejanzas y diferencias entre el régimen legal y administrativo del docente universitario y el docente provincial que sería el docente de nivel secundario y superior terciario de mi provincia. Entonces, esas capacitaciones, bueno, yo las subo, en realidad subo los flyers de las capacitaciones. Los videos nunca se me ocurrió subirlos, la verdad, porque yo tengo, bueno, después te voy a mandar también, bueno, tengo el TikTok, que salgo como abogado Fernando Aparicio, y también tengo un canal de YouTube que por ahí no lo uso mucho porque viste que ahora lo nuevo son los videos cortos, entonces yo en YouTube doy clases, puedo estar una hora hablando. Aquí pasa igual, aquí pasa igual. Hay más aquí en TikTok porque se les hace más fácil ver los fragmentos cortos, ¿no? Que ver todo el video. Claro. Así que en TikTok subo varios videos de temas que me piden los docentes o temas que yo considero fundamentales, como esto de responsabilidad, las 3 responsabilidades del docente, el régimen de licencia, el régimen disciplinario, también un video que se vio mucho es el tema del llenado de las declaraciones juradas. Acá el docente, igual que en México también, el docente para tomar plazas, o cargos u horas cátedras, se llama acá, tiene que presentar una declaración de los cargos, las plazas que ya tiene, para no incurrir en posibles incompatibilidades, o sea, superposición horaria o que se pase de la cantidad de plazas u horas que puede tener acá en Argentina. Entonces es un tema que le interesa mucho al docente, así que generalmente estoy en TikTok tirando estos videos que no son tan cortos, porque viste que yo hablo, pero y no paras. Me pueden buscar por las redes, así que... Aparte de ese TikTok que nos acabas de decir. Tengo en Facebook, también sale como abogado Fernando Aparicio, Fernando Aparicio. En mi canal de YouTube también tengo un canal en donde tengo videos que ya son más largos, ya son de clases. Ahí puedo subir una clase entera. Por ejemplo, yo las clases de mis cursos las tengo grabadas. Bueno, los años que tengo ya como docente universitario y la experiencia familiar es como que me dio por ahí una amplitud en el conocimiento de lo que es el régimen jurídico
que atañe al docente y a la educación. Entonces yo te puedo hablar de cualquiera de los niveles educativos, hasta el universitario, acá en mi país, e inclusive ahora estoy leyendo un poco de México, pero viste cuando ya agarras un tema que vos lo empezás a leer y ya lo entendés, entonces tengo Sí, por sí. suerte esa posibilidad y entonces me dedico a hablar de todos esos niveles educativos porque, ¿sabes qué, Estela? Creo que estas capacitaciones sobre la dimensión administrativa y organizativa de la gestión educativa, o sea, sobre el régimen legal y administrativo del docente, sirven para que el docente pueda tener una carrera profesional y laboral mucho más amplia y mucho más jerarquizada. Porque yo siempre le digo a los docentes que me siguen y que hacen mis cursos de capacitación, siempre les pregunto, ¿quiénes son los docentes que llegan a los cargos jerárquicos? ¿Quiénes llegan a ser directores, supervisores, rectores de las universidades y de los institutos de formación docente? Y la respuesta es siempre la misma, no llega siempre el que está más capacitado en lo pedagógico y didáctico. Llega el que conoce el sistema, llega el que conoce todo el sistema administrativo y legal, llega ese docente que sabe qué licencia tomar, qué curso de capacitación hacer, ¿me entendés? ¿Cómo es un ¿Por dónde concurso? irse? ¿Por ¿Por dónde irse? dónde ir? ¿Me entendés? Esos son los que llegan. Hay un caso que ocurrió en donde un docente que es sumariado, acá, que sería una investigación, que es lo que ocurre a ustedes en México también cuando se le hace una investigación por alguna falta grave, el docente fue sumariado y como fue un hecho grave por vulneración de los derechos del niño, acá a ese docente se lo aparta del cargo, se lo manda a trabajar a un área administrativa. A esta docente, que era maestra, le pasó eso, la apartaron del cargo. Cuando pasa eso, ella se presenta a un concurso para un cargo de directora y el organismo competente le niega participar en el concurso. Entonces, la profesora no puede participar en ese concurso. ¿Pero qué es lo que sucede? Después de pasados 2 años, 3 años, es absuelta, o sea, no es encontrada culpable y se la restituye en el cargo. ¿Qué hace la docente? Bueno, ahora quiero que me den el cargo que yo pude haber concursado y que me paguen los daños y perjuicios que me causaron. ¿Y por qué ocurre esto, Estela? Porque tampoco el funcionario, la institución competente en este caso, no conocía el sistema administrativo que dice que el docente o cualquier persona tiene derecho a ser considerado inocente hasta que no se diga lo contrario. Entonces a este docente, a esta maestra, le tendrían que haber permitido concursar y una vez que concurse y gane, dejar en suspensión la asunción del cargo hasta que termine el sumario, porque también estaba acusada de un hecho grave. Entonces, de esta forma, no se hubiese vulnerado ni los derechos del alumno ni los derechos de la docente. Ahora la docente reclama que justamente esto, los daños y perjuicios. ¿Y en qué quedó? ¿Salió avante la docente con esto? Es nuevo el tema, pero yo siempre, todavía no se resolvió el caso. La docente, en la investigación que se le hizo administrativa, o sea, de la responsabilidad administrativa que ustedes ya conocen, ya hablamos, en este procedimiento, ella salió absuelta, como que no fue responsable, que no incurrió en ninguna falta. Me imagino que se habrá percatado de que no está denunciada penalmente tampoco, porque si hay una denuncia penal, primero se resuelve lo penal, después lo administrativo. En este caso, volvieron. Entonces ella tiene todo el derecho a reclamar ahora que la perjudicaron, no me dejaron concursar y yo era inocente. Tenemos que educarnos los docentes, ¿no? En esa área también, que es tan importante. Conocer nuestros derechos, obligaciones y en caso de, ¿qué hacer? Fernando, ya para ir finalizando esta plática, ¿cuál crees que sea el mayor desafío legal, ético, que enfrentan los docentes hoy en día? Yo creo que el mayor desafío que están enfrentando los docentes, que es justamente lo que hablábamos hace un momento, es la falta de formación de esta rama, de esta materia, que tiene que formar parte del conocimiento del docente, que es justamente lo que hablamos. ¿Cuál es el régimen legal que está? Porque lo que yo le explico siempre a mis alumnos, a mis oyentes, es que el derecho constantemente está influyendo en sus vidas profesionales, todo el tiempo, desde que toman una licencia, desde que faltan una vez, desde que un alumno viene y los puede acusar de algún hecho, porque pasó que alumnos acusaron de hechos graves que estaban sufriendo en la casa y acusaron al docente, por ejemplo. Entonces,
yo creo que el desafío del docente es complementar ese vacío que hay en el conocimiento del profesional de la educación referido a la gestión administrativa, al derecho administrativo del docente, para poder, como te dije, tener una vida laboral y profesional mucho más sana, más larga, más amplia, porque después, por lo menos en mi país, yo considero que tenemos docentes que pedagógica y didácticamente son muy buenos. Son muy buenos. Yo a los docentes, sobre todo en mi provincia, los valoro un montón. Me parecen que en ese sentido están muy preparados. Pero desde el punto de vista de las dos dimensiones que faltan, que es la administrativa y la organizativa, sí no están preparados, porque no tienen una formación en los institutos de formación justamente docente, Sí. no hay materias que te hablen de estos temas. Y una vez que salís al ámbito laboral, tampoco nadie te enseña. Esto prácticamente es nuevo. Yo busqué libros, busqué de todo y no encontré en otros países. ¿Entendés? Entonces, creo que el desafío del docente ahora es profesionalizarse más, porque recuerden que en todas las otras carreras, medicina, psicología, ciencias económicas, odontología, todos tienen una parte legal que aprender. En todas las universidades te enseñan responsabilidad médica, la parte legal de tu profesión. Yo creo que el docente tiene, tiene que mejorar en ese aspecto. Esto que acabas de decir es tan importante y que a veces los docentes también como que no le damos importancia. Quizá a veces pensamos, ¿cuándo me va a pasar a mí? Si yo hago todo bien. No, es un peligro. Inclusive el docente cree que esta materia, yo le llamé así, no sé si alguien más lo hizo, pero yo en mis capacitaciones y en los que escribo, lo llamo derecho administrativo del docente, porque el derecho administrativo, ya hablando como abogado, es una parte del derecho público, o sea, se encarga de regular las relaciones del Estado con los administrados, con las personas, en este caso el Estado con el docente. Bueno, Fernando, estamos terminando esta plática que fue muy enriquecedora, aprendimos mucho otra vez. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. Sí, no, agregar ahora no, tal vez en otra oportunidad podemos tener otra charla, tal vez tus seguidores pueden ir tirando temas que les interese, ahora que nos van a estar viendo, doctor o abogado, o Fernando, podemos ver este tema, o Estela, ¿qué te parece este tema? Lo analizamos desde las dos normativas, tanto Argentina y México, así que eso les dejo ahí la inquietud, y bueno, también depende de los tiempos de Estela, porque estuve siguiéndote, estuve viendo los videos, y tenés mucho trabajo, están muy buenos, hay algunos que son pedagógicos, que están buenos, que me sirven a mí como docente, entonces les dejo esa inquietud. Voy a compartir mi video también, este video en TikTok, porque está muy bueno. Te voy a pasar también mi link de TikTok para que los pegué en los comentarios, por si algún docente quiere revisar también. Así que, y nada más, la verdad que muy agradecido con vos de esta oportunidad, que es primera vez que salgo de mi país, y me puse a estudiar normativa nueva, que es muy interesante, así que mandarte un abrazo muy grande desde Argentina a vos, a todos los maestros y maestras mexicanas, mandarles un abrazo muy grande y bueno, ojalá nos podamos ver en otras oportunidades. Claro que sí. Y bueno, te sirvió porque ahora estás aprendiendo parte de las leyes mexicanas, ¿no? Ya te adentraste un poquito. Sí, ahora en mi curso de capacitación voy a tirar, voy a plantear la diferencia con México. Yo ya me quedo, viste que me quedo todo adentro, no, ni siquiera te mandé el PowerPoint. Me quedo, pero porque los nombres de las leyes son largas. Ley de responsabilidad patrimonial del Estado, Ley General de Responsabilidad de los Servidores, o sea, son largas las normativas. Después, si querés, te mando la información, pero sí, muy lindo, la verdad, muy enriquecedor para mí. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Fernando, por ese tiempo que te tomaste y por todo lo que aprendimos hoy. Y pues allá en casa, síganse suscribiendo, sigan compartiendo este contenido, porque ya saben, gracias a ustedes, esta voz docente está llegando cada vez más lejos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Chao.